Amén. Él es el Rey de Israel y Él es nuestro Rey también. ¿Cuántos dicen amén? Y así, Padre Santo, te presentamos estas ofrendas, Señor. Lo que los hermanos han traído, Señor, te lo presentamos delante de ti. Que tú sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Recíbelas. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición. Bienvenidos a todos en este día, en esta tarde, en esta noche más bien. Bienvenidas a las visitas, ¿verdad? Hay una visita aquí, un varón con un niño. Bienvenido, ¿verdad? Varón de Dios y tu hijo. Creo que son las únicas visitas que tenemos aquí, según veo. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que están aquí. Muchos no están, pero esperemos verlos aquí el viernes y los demás días, domingo. Algunos pues están, algunos ya se fueron, algunos me llamaron que se fueron a otro estado. Después ya oré por ellos. Algunos jóvenes. El hermano Andrés ayer iba para Georgia, creo que va a buscar trabajo allá. El joven, el que siempre llega, que viene con Diego. Él ayer me llamó que iba de camino junto con otros dos de los que a veces llegan. Y él pues siempre fue un fiel joven de estar aquí. Él no se perdía ningún servicio, aunque él siempre andaba de raite. Pero con todo eso le dije, mira, yo voy a orar para que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere que estés allá, que Dios te bendiga, pero si no les va bien, pues regrésense para acá. Aquí como quiera, pues aquí ya conocen aquí todos los lugares de aquí. Entonces, pues como quiera, oremos por él cuando usted se acuerde de él, Andrés, y los que se fueron también para allá, para Georgia. Bueno, vamos a escuchar palabra de Dios, ya que estamos aquí, los que llegamos. Y vamos a ir al tema, a la enseñanza, para así aprovechar el tiempo. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a leer esos 4 versículos. Y el tema de hoy se titula Llénate de la presencia de Dios. Ese es el tema, llénate de la presencia de Dios. Vamos a leer del 2, capítulo 2, Hechos, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos allí el derramamiento del Espíritu Santo prometido desde los profetas. Se profetizó el derramamiento del Espíritu Santo. El profeta Joel lo profetizó. Y algunos profetas también lo profetizaron desde antes, ese derramamiento. Y allí fueron bautizados con el Espíritu Santo todos los que llegaron ahí, que eran como 120 reunidos allí. Ya que Jesucristo les dijo antes de ascender al cielo, vayan al aposento alto y allí serán embestidos de poder de lo alto. Entonces este fue el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a, como dice el tema, llénate de la presencia de Dios. Porque ellos dicen que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y este es lo que Dios nos quiere enseñar. Llénate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y se derramó en los discípulos que estaban reunidos, pero el Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo sigue activo en este mundo desde ese día que se derramó el día de Pentecostés. El hecho de que tú no sientas nada a veces no quiere decir que el Espíritu Santo no está contigo. El Espíritu Santo está contigo cuando tú lo aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. El Espíritu Santo está contigo, mora en ti. No importa que tú no lo sientas, no importa que tú no experimentes algo diferente. Lo que es verdad de lo que dice la palabra de Dios. Porque esto no es de emociones, esto no es de sentimientos, esto no es de que yo no siento, esto es una realidad. Lo que dice Jesucristo en su palabra, eso es. A menos que tú contristes al Espíritu Santo, pero una cosa es que lo contriste y otra cosa es que sea parte de ti. Porque podemos contristar el Espíritu Santo con nuestros hechos cuando pecamos, pero no dice que el Espíritu Santo se va a apartar de ti porque lo contristaste, simplemente lo ofendiste. Pero Él sigue allí esperando a que tú
te arrepientas de tus pecados y que le digas, perdóname. Pero el Espíritu Santo no se va de nosotros porque Él vino a quedarse. Él vino a morar entre nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Como terminamos la enseñanza el domingo, los que estuvieron aquí, los que la escucharon por la internet, somos portadores de la presencia de Dios. Somos hechos de barro, pero este barro es un recipiente donde Dios quiso morar en nosotros, en la iglesia, en todo aquel que es hijo de Dios. Si ustedes recuerdan, nosotros terminamos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Ahí terminamos la enseñanza el domingo, de la enseñanza del título Hechos de barro. Y en ese versículo 19 y 20 del capítulo 6 de 1 Corintios, allí dice quiénes somos como iglesia, como hijos de Dios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí terminamos la enseñanza para los que se recuerdan. Somos templo del Espíritu Santo, nosotros portamos con nosotros a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios vive en nosotros, Dios vive en nuestro corazón. Todos aquellos que aceptamos un día a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, venimos a ser hechos hijos de Dios y Dios mora en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. De tal manera que nosotros llevamos la presencia de Dios como un tabernáculo, como en el tiempo antiguo cuando Moisés edificó el tabernáculo. En el tabernáculo moraba Dios, estaba la presencia de Dios. Y el tabernáculo lo movían de un lugar a otro y ahí estaba la presencia de Dios en ese tabernáculo. Pero ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Ahora la iglesia es el tabernáculo de Dios. Cada hijo de Dios es un tabernáculo. Donde quiera que tú te mueves, Dios está contigo y Dios va contigo. Por eso yo le puse este título, llénate de la presencia de Dios. Porque ahora nos toca a nosotros llenarnos de la presencia de Dios. A nosotros nos toca buscar la presencia de Dios. Como hijos de Dios, nosotros debemos de hacer muchas cosas para nosotros llenarnos de la presencia de Dios. Y ahorita vamos a ver en algunos pasajes de la Biblia donde cómo tú eres lleno de la presencia de Dios, cómo tú eres lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser llenos? Ahorita vamos a ver más adelante. Si somos portadores de la presencia de Dios, Dios pide que seamos llenos de su presencia, como dice Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, porque ahí es una oración que el apóstol Pablo hace a los Efesios, a la iglesia de los Efesios. Él ora por ellos y en su oración él pide que sean llenos de la presencia de Dios, llenos del conocimiento de Dios, llenos del amor de Dios. Dice el 17, en su oración dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es toda la plenitud de Dios? Es Dios mismo en nosotros. El anhelo de Dios, el anhelo de Pablo aquí en esta oración, orando por los Efesios, es que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dios es sabiduría, Dios es amor, Dios es todo. Por eso nosotros tenemos que tener el amor de Dios, tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo. Y la oración de Pablo aquí es que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces es el anhelo de Dios que nosotros estemos llenos de Dios, que estemos llenos de la presencia de Dios. Ese es el anhelo de Dios.
Esa mañana mientras íbamos a trabajar, mientras yo iba a trabajar, mi esposa venía acompañándome, yo le dije que iba a hablar de que de que los cristianos, los hijos de Dios, hay dos cosas que nosotros tenemos que tener para funcionar. Dos cosas que debemos de hacer. Y le dije, el cristiano debe de estar en comunión con Dios, en oración, constantemente. Y también debe de tener en cuenta que Dios, por medio de su palabra, es como nos habla. Empaparnos de la palabra de Dios. O sea que el cristiano debe de tener comunión con Dios en oración constantemente y debe de también congregarse, escuchar la palabra de Dios, escudriñar la palabra, leer la Biblia, porque yo le dije a mi esposa, para mí que la oración y la palabra de Dios son el motor y la transmisión de un hijo de Dios. Si no, no podemos funcionar. Si tú no oras, si tú no escuchas palabra de Dios o no lees la Biblia, en realidad no vas a funcionar. No vamos a funcionar. Porque si no tenemos comunión con Dios, que es la oración, ¿cómo nosotros vamos a caminar? Es como como un carro sin motor y sin transmisión, si ni siquiera escuchamos palabra de Dios o ni siquiera nos congregamos. Entonces, para que un hijo de Dios camine bien, tan siquiera tiene que tener esas dos cosas. Tener comunión con Dios, orar a Dios siempre y congregarse, y si no se puede congregar los días que no se congregue, estar orando, estar leyendo la Biblia, viendo a ver qué Dios le va a hablar. Por eso los apóstoles en el capítulo 6 de los Hechos, si no me equivoco, dijo el apóstol Pedro, cuando dijeron, bueno, necesitamos más personas para que atiendan las mesas, porque había un problema de que las mesas de los griegos eran desatendidas. Y dijeron, bueno, pues vamos a buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de las mesas, y nosotros, dijo el apóstol Pedro, sigamos predicando el Evangelio y en las oraciones. Está en el capítulo 6 de Hechos, si quiere lo vamos a buscar ahí, el versículo 1 en adelante. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y sigue el 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si una persona, si un hijo de Dios no persiste en la oración y en la palabra de Dios, ya sea en ministrarla o en escudriñarla, no va a poder funcionar. Si tú has experimentado dejar de tener comunión con Dios un tiempo, te vas a dar cuenta que te sientes vacío, te sientes desanimado, porque te hace falta comunión con Dios. Y si no te congregas o no lees la Biblia en tu casa, nunca lees la Biblia, nunca escudriñas la palabra de Dios, nunca te llenas de la palabra de Dios, no te alimentas de la palabra de Dios, también te va a venir el desánimo. Lo hemos experimentado, yo creo la mayoría. Entonces, la oración y la palabra de Dios son la transmisión y el motor del cristiano para seguir adelante. Si no, nos vamos a estancar. Y luego vas a decir, ¿por qué estoy desanimado? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no siento ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué no siento ganas de orar? ¿Por qué no siento ganas de nada? ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar, hemos dejado la palabra. Si tú constantemente estás orando y estás alimentándote con la palabra, es imposible que tú estés desanimado. Aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las aflicciones, yo te aseguro que tú vas a estar en pie. Porque la palabra de Dios te va a alimentar. La oración con Dios te va a fortalecer. Y no vas a estar desanimado, antes vas a animar a otros que a lo mejor van a estar desanimados.
Pero esa es la respuesta cuando alguien dice, estoy desanimado, no sé qué me pasa. Escudriñate, ¿qué estás haciendo? ¿O qué no estás haciendo? Y esto es a todos nos pasa, hermanos. A todos nos pasa. Por eso cuando tú te sientes desanimado, tienes que decir, tengo que volver a mi primer amor. Tengo que volver a la oración. Tengo que volver a la palabra. Y yo te aseguro que rápidamente vas a cobrar ánimos. Yo te lo aseguro porque Dios no falla en su palabra. El problema es que a veces nosotros nos afanamos tanto por otras cosas y olvidamos que tenemos que tener comunión con Dios. Jesucristo tenía comunión con el Padre todos los días. Y Él siempre andaba de buen ánimo. Él siempre andaba haciendo la obra de Dios. Por eso aquí los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros atendamos las mesas y dejamos la palabra y la oración. Hay que persistir en lo que estamos haciendo, pero otros que sirvan las mesas, porque es muy importante que nosotros sigamos orando y predicando el Evangelio. Entonces es muy importante que entendamos estas cosas. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, sigamos con el tema de llenarnos de la presencia de Dios, de llenarnos de Dios. Ahí también es el libro de Efesios, ahí el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice, y ahí dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo dice que es el que llena a la iglesia. Dice, como dice allí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el que nos llena de su presencia, de la presencia de Dios. Entonces la iglesia es un recipiente donde Dios deposita su presencia en nosotros. Pero nosotros tenemos que recibir esa presencia. Tenemos que ser receptores de la presencia de Dios. ¿Y cómo tú eres receptor de la presencia de Dios? Cuando tú no estás lleno de las cosas del mundo. Cuando tú no te llenas de los afanes. Cuando tú no te llenas de los problemas. Sino que tú recibes la presencia de Dios. Orando, leyendo, escuchando, cantando, adorando y todo lo que tiene que ver con devoción a Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, no te vas a llenar de otras cosas porque tú ya estás lleno de Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, no te vas a llenar las cosas del mundo porque ya no caben las cosas del mundo en ti. No pueden estar la presencia de Dios en tu vida y echarle cosas del mundo, porque entonces al echarle cosas del mundo vas a sacar a Dios. La presencia de Dios va a salir porque no podemos servir a dos señores. Entonces nosotros tenemos que escudriñarnos de qué estoy lleno. Estoy lleno de la presencia de Dios, estoy lleno de Dios, estoy lleno de otras cosas del mundo y que no tiene nada que ver con Dios. Este mensaje es para nosotros meditar y escudriñarnos qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Si somos recipientes, si somos portadores de la presencia de Dios, ¿qué estamos haciendo para que Dios esté en nosotros siempre y podamos manifestar su poder en nosotros, por medio de nosotros? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. El 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el versículo 9 dice que para que seáis llenos, es una oración que también el apóstol Pablo hace a Dios para los colosenses. Dice que dice, por lo cual dice también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría. Llenos del conocimiento y de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Esa es la oración que nosotros debemos hacer a Dios los unos para con los otros. Porque a veces oramos los unos por los otros de que Señor bendice a mi hermano, Señor dale un buen trabajo, Señor dale esto, dale el otro, dale aquello. Pero a veces no oramos para que Dios los bendiga de que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Esa es una oración que Dios puede contestar cuando tú oras por un hermano. Porque ese es un versículo que el apóstol Pablo oraba por los colosenses, donde nosotros también podemos orar los unos por los otros. Señor, dale conocimiento a mi hermano, dale entendimiento de todas las cosas, que conozca cuál es tu voluntad. Dale inteligencia, dale sabiduría. Es una buena oración que Dios puede escuchar, orando los unos por los otros. En Hechos capítulo 6 y versículo 8, que es el capítulo donde leímos hace ratito de los Hechos, donde el apóstol Pedro dice que hay que buscar varones de buen testimonio, pues ese versículo encontraron a 7 y Esteban era uno de ellos. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este fue uno de los 7 varones que escogieron para servir las mesas en el libro de los Hechos. Dice que era un varón lleno de gracia y del poder lleno de gracia y del poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él estaba lleno de gracia, él estaba lleno de la presencia de Dios. Y después fue el primer mártir. El primer mártir lo mataron porque él estaba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Vemos ahí cómo una persona llena del Espíritu Santo es llena de gracia y de prodigios y hace señales entre el pueblo. Una persona que está llena del Espíritu Santo es de gran bendición en la iglesia. Porque no nos vamos a preocupar por esa persona, porque esa persona está llena del Espíritu Santo y puede ejercer varias labores y puede ayudar a otros que estén pasando momentos difíciles, porque está lleno del Espíritu Santo. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos de Dios. Porque va a haber alguien que va a necesitar de nuestra ayuda. Va a haber alguien que va a necesitar de un consejo. Va a haber alguien que va a necesitar de algo que nosotros podemos dar como hijos de Dios, porque tenemos la presencia de Dios en nosotros. Tú puedes ser de bendición para otra persona que a lo mejor no tiene la presencia de Dios. A lo mejor cuando tú le dices, mira, congrégate, busca de Dios. Estás apartado y por eso te está yendo mal, pero acércate a Dios. Tú puedes ser de bendición para aquellos que no tienen la presencia de Dios, aquellos que están desanimados. Porque tú con tu ánimo y con el poder de Dios que está en ti, tú puedes generar a otros ayuda espiritual. Y cuando tú oras por otras personas, como tú estás lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios, Dios transmite esa oración a esas personas que necesitan esa ayuda en la cual están en emergencia a veces. Por eso es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, estemos siempre llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios. Porque va a haber alguien necesitado por ahí. Y tú le puedes dar una palabra, un consejo. Tú le puedes dar algo que Dios pone en ti para que tú compartas con esa persona. Incluso le puedes ayudar en algo que necesita, porque tú tienes el amor de Dios. Y esa persona se va a dar cuenta que tú eres diferente, que tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Que tú tienes el amor de Dios, que tú tienes la misericordia, los frutos del Espíritu Santo están en ti. Por eso tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo, porque podemos ser de bendición para otros. En Juan capítulo 4, versículo 13, perdón, vamos a ir a otros todavía. Vamos a Efesios 5, 18 al 20. Porque como vasijas en este mundo, que estamos aquí en este mundo, como vasijas de Dios, Dios anhela que seamos llenos de su presencia.
Dios nos tiene aquí en este mundo porque Él quiere que seamos llenos de su presencia, llenos de Él, para compartir lo que está en nosotros de Dios, que lo compartamos con otros. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen otras personas que se desaniman? Se llenan de vino, se emborrachan. ¿Por qué? Porque ya no tienen la presencia de Dios en su vida. Porque cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, tú no necesitas llenarte de vino, tú no necesitas llenarte de embriaguez, porque la presencia de Dios en tu vida es lo que necesitamos para funcionar. Pero cuando la persona ya no tiene la presencia de Dios en su vida, lo que más fácil se les hace ir a embriagarse, porque quieren olvidar los problemas que están pasando. Porque como ya no tienen comunión con Dios, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no se alimentan con la palabra, ahora quieren llenar ese vaso que está supuesto a estar lleno de la presencia de Dios, ahora lo quieren llenar con cosas del mundo. Y el embriaguez lo único que va a hacer es ponerlos mal. Le va a afectar la salud de esa persona que se embriaga, le va a afectar la salud y después se puede convertir en un hábito en el cual después no va a poder salir. Porque sabemos que una persona que se embriaga constantemente se convierte en un mal hábito, en un vicio. Y después se les hace más difícil salir porque ya se acostumbraron a ese vicio. Pero todo empieza porque ya no tienen la presencia de Dios, porque ya la presencia de Dios ya no está en ellos, porque han llenado su vasija, su recipiente, este tabernáculo, este templo, lo han llenado con cosas del mundo. Pero si ellos deciden llenarlo de Dios, simplemente lo que tienen que hacer es rechazar todo lo que el mundo ofrece y volver otra vez en reconciliación con Dios y volver otra vez en oración, en la palabra, en congregarse, en llenarse de la presencia de Dios. Eso es lo que tiene que hacer toda persona. Cuando ya empiece a llenarse del mundo, tiene que vaciarse del mundo y llenarse de Dios. No podemos tener las dos cosas. Una persona no puede llenarse del mundo y llenarse de Dios porque no puede fluir. O está una cosa, o está Dios, o está el mundo adentro. Por eso tenemos que ser sabios. Como hijos de Dios no podemos participar del mundo porque no somos mundanos, somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no contaminarnos con este mundo. De que estamos en este mundo y es cierto que vamos a compartir con personas que son mundanas, pero lo que ellos hacen no lo vamos a practicar nosotros. Porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios y aquí mora Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Por eso no podemos nosotros contaminar este cuerpo, porque es templo de Dios. Y esa es la clave, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eso es llenarse del Espíritu Santo. Eso es llenarse de Dios. Buscar la presencia de Dios en lo que es lo espiritual, nada que ver con lo mundano, nada que ver con los vicios, nada que ver con eso. Bueno, en Juan capítulo 4, versículo 13, ahora sí vamos ahí, Juan capítulo 4, versículo 13, Jesús promete el fluir de su presencia a todo aquel que lo recibe. Pero el problema que tiene la iglesia hoy en día es que se llena de otra cosa menos de la presencia de Dios. Pero ahí el Señor Jesús habla con la mujer samaritana en ese diálogo en el cual está hablando con la mujer samaritana. Y aquí dice, respondió Jesús a la mujer samaritana y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando del agua del pozo donde la mujer iba a sacar. Y dice el otro versículo,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Lo que está diciendo aquí Jesucristo, que cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, en ti va a fluir la presencia de Dios que salta para vida eterna. La presencia de Dios en nosotros es un fluir. Es como el agua que está fluyendo. Esa es la presencia de Dios en nosotros. Es por eso que nosotros no debemos de estancarnos, porque un agua que se estanca se apesta, se echa a perder un agua que está estancada. Por eso nosotros siempre tiene que fluir la presencia de Dios. Siempre tenemos que buscar la presencia de Dios. Siempre tenemos que, no se tiene que hacer algo monótono, no se tiene que hacer algo rutinario. Es por eso que a veces cuando la iglesia se hace como monótono, tenemos nosotros que buscar la forma de hacer algo diferente. Para que no se haga como una rutina donde siempre y siempre, porque a veces la rutina cansa. A veces podemos caer en religión, podemos caer en un sistema donde ya no fluye la presencia de Dios. Entonces tenemos que siempre buscar, apoyándonos en la verdad, apoyándonos en la palabra, buscar cómo fluir la presencia de Dios en nuestra vida. Porque podemos nosotros estancarnos y después ese fluir ya no se siente. Entonces siempre tenemos nosotros que pedirle a Dios dirección. Acuérdense que la iglesia en todos estos 2000 años ha pasado por muchas etapas. La iglesia, desde que se derramó el Espíritu Santo allí en el aposento alto, fue la iglesia primitiva. Fueron los primeros cristianos. Y de ahí para acá ha habido muchas etapas de la iglesia y ha habido muchas religiones y muchas doctrinas. Entonces no podemos estar estancados en algo donde no fluye la presencia de Dios. Ahora con la tecnología tenemos nosotros que usar la tecnología. Tenemos que usar lo que estamos usando. Las pantallas, el sonido, todo esto es necesario porque es un nuevo fluir donde si usted va a una iglesia hoy en día, digamos por aquí en América, si usted va a una iglesia donde no haya sonido, donde no haya estos receptores, donde no haya pantallas, donde no haya la tecnología que se está viendo hoy en día, si usted va a una iglesia así, que todo tiene que ser sin micrófono, yo le aseguro que no se va a sentir cómodo porque nos acostumbramos a la tecnología. Y no quiere decir que Dios no esté en esas iglesias, pero lo que pasa es que es un fluir que nosotros tenemos que buscar siempre. Si es del sonido, tratamos de buscar un mejor sonido, si podemos tener un buen sonido. Tratamos de buscar la manera donde nosotros podamos fluir en el fluir de Dios. Y no es malo usar la tecnología, es bueno usar la tecnología porque para eso es. Pero no nos podemos quedar en el pasado, porque el pasado ya pasó. Acuérdense que dice Jesucristo que hay que poner el vino nuevo en odres nuevos. Entonces tenemos que siempre buscar el fluir de Dios. ¿Cómo puede fluir más la presencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros evolucionar de tal manera en estos últimos tiempos donde Dios nos pueda llevar a dimensiones diferentes? Yo recuerdo que una vez que fui para México, creo que fue la última vez que fui, o a lo mejor no antes, ya hace como unos casi 10 años. Allá, en la ciudad, había personas que me conocían, porque ya había ido años atrás. Entonces hubo una persona que dijo, bueno, allá en Florida, allá yo tengo algunos familiares y yo quisiera que yo les voy a dar el número de teléfono de usted para que se comuniquen con usted.
Estoy hablando ya en México, donde yo fui. Entonces cuando vine aquí a Estados Unidos, cuando vine para atrás, me llamó una persona. Oh, dice, yo soy familiar de una persona que tú conociste allá en México. Y dice, y yo allá le servía a Dios. Yo cuando estaba allá yo le servía a Dios, pero hace como 10 años que estoy apartado. Lo que pasa, dice, es que no quiero ir a las iglesias aquí porque aquí todas las iglesias, dice, ya tienen sus pantallas, ya todo se ve en pantallas y en aquellos tiempos cuando yo le servía a Dios, dice, no había nada de eso, dice, y eso no me gusta, dice, porque yo quiero lo de antes. No me siento cómodo con lo de ahora, con lo nuevo. ¿Por qué? Porque Él quedó en el pasado. Porque Él quedó en el pasado donde usaban himnarios para los cantos. Eso fue en el pasado, ya estamos en el presente. Por eso digo, si usted va a una iglesia donde no tienen tecnología, yo le aseguro que no se va a sentir cómodo porque estamos acostumbrados a la tecnología. Y no quiere decir que Dios no esté, Dios está. Porque de lo que se trata es darle a Dios lo mejor. Entonces, de todo eso tenemos nosotros que fluir como Dios nos vaya llevando. Imagínense que se llegara a dañar, Dios no lo quiere, se llega a dañar el sistema, tenemos que comprar otro. Porque si se daña el sistema y dijimos, no, pues así Dios quiere que estemos, ¿cómo vamos a fluir? ¿Cómo vamos a transmitir por internet? Entonces, es un fluir que tiene que seguir. Y si más adelante salen otras cosas diferentes, de tal manera que tengamos que tener otro sistema diferente, más sofisticado, mientras no nos salgamos de los parámetros bíblicos, mientras sea la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Se sigue predicando la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios que se predicaba en la iglesia primitiva, es la misma que tenemos ahora. Simplemente que la tecnología ha avanzado y tenemos que ir conforme vaya avanzando la tecnología. Tenemos que seguir en ese fluir. Porque así es como Dios nos va llevando. En un fluir. Entonces, así tenemos que nosotros ir buscando cómo Dios quiere llevarnos en este fluir. Que la presencia de Dios nos lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No podemos estar estancados en que así estamos cómodos. La comodidad afecta a la vida espiritual. Tenemos que nosotros ir experimentando nuevos horizontes como hijos de Dios sin que afecte a lo que es los parámetros de la palabra de Dios. Entonces, si Dios quiere tratar con el hombre, que nos llenemos de su presencia y que fluyamos como hijos de Dios, porque portamos la presencia de Dios. Si vamos ahora a 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Esto es lo que sucede cuando la persona ya no tiene la presencia de Dios, que se empieza a llenar de las cosas del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno no ama, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el otro versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por eso que este mensaje es para que nosotros nos llenemos de Dios, nos llenemos de la presencia de Dios. Y que no nos llenemos de las cosas del mundo. No busquemos las cosas del mundo para llenarnos, porque el mundo ofrece mucho. El mundo lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en la tecnología, lo tenemos en la televisión, el mundo lo tenemos en todos lados. Esas cosas son del mundo, lo que es del mundo, no podemos practicar nosotros lo que es del mundo. Por eso tenemos que discernir qué es del mundo y qué es de Dios. Si tú vas a llenarte con cantos espirituales, tienen que ser cantos que glorifican a Dios. No vas a llenar tu vida, tu templo, que es tu cuerpo, templo del Espíritu Santo, con canciones
mundanas porque en realidad te vas a llenar del mundo. No podemos nosotros compartir del mundo y compartir de Dios a la misma vez. Si tú te la pasas escuchando canciones mundanas, te vas a llenar de lo mundano. Te vas a llenar de todo lo que es mundano. Entonces la presencia de Dios va a ir desapareciendo poco a poco en tu vida. ¿Por qué? Porque te estás llenando de las cosas del mundo. Y todo lo que es del mundo, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que es vanidad, si de eso nos llenamos, entonces la presencia de Dios no la vamos a tener. Porque estamos más llenos del mundo que de Dios. Y de tal manera que ¿cómo vamos a manifestar a Dios en nuestra vida si estamos llenos del mundo? Es bien fácil llenarse del mundo, es bien fácil llenarse de las vanidades. Porque de eso está lleno toda la gente allá afuera. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Un mundano no sabe cómo llenarse de Dios. Una persona que no es hija de Dios no sabe cómo llenarse de Dios. Pero nosotros sí sabemos porque conocemos a Dios, somos hijos de Dios. Nosotros sí podemos llenarnos de Dios, pero ellos no. Ellos no saben ni cómo. En realidad no conocen a Dios, entonces no pueden ellos tener lo que nunca han recibido, no lo van a tener hasta que se humillen y digan, yo necesito a Dios. Hasta entonces van a experimentar lo que es tener a Dios, lo que es tener la presencia de Dios en sus vidas. De lo contrario, van a ser mundanos todo el tiempo. Van a hacer las cosas que hace todo el mundo allá afuera. Pero la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, tenemos que, si te has llenado de cosas del mundo, tienes que vaciarte de las cosas del mundo. ¿Y cómo te vacías? No escuchar la música mundana, no practicar lo que practica el mundo, dejar de hacer lo que el mundo hace. Así te vas vaciando. Así te vacías de las cosas del mundo. Y métete con Dios de lleno. Métete en la presencia de Dios, en oración, en la palabra, en congregarte. Y así te vas llenando de las cosas de Dios, te vas llenando de la presencia de Dios. Y la mundanalidad que hay en ti se va a ir yendo, se va a desaparecer. Porque no podemos estar llenos de las dos cosas. Acuérdese que el agua y el aceite no se llevan. Si tú tienes aceite en un recipiente, le echas agua, va a salir el aceite para arriba porque creo que el agua es más pesada. Así viene siendo la presencia de Dios en nuestra vida. Si tú tienes la presencia de Dios en tu vida y quieres compartir con el mundo, va a salir Dios de tu vida, la presencia de Dios va a salir de tu vida y entonces te vas a quedar con las cosas del mundo porque no puedes tener las dos cosas dentro de ti. No podemos servir a dos señores, también dice la Biblia. Entonces tenemos que ser llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios, como hijos de Dios, porque somos portadores de la presencia de Dios. Y Dios nos va a llamar a cuentas porque somos sus hijos. Dios nos va a llamar a cuentas, te va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el regalo que yo te di para que tú lo ministraras? Es como un músico puede, que es hijo de Dios, va a tocar para Dios porque Dios le dio el don y va a ministrarlo en la presencia de Dios. Pero ese músico si dice, yo quiero ir a ganar dinero, voy a ir a tocar a otro lugar que no sea la iglesia, al instante de que va y le toca al mundo, se va a vaciar de Dios y va a llenarse del mundo, de la vanidad del mundo, de la fama. ¿Y qué va a hacer? Ya no va a tener la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a Dios, yendo a llenarse del mundo, a compartir con el mundo. Es por eso que nosotros como hijos de Dios no podemos nosotros meternos en cualquier lugar y hacer cualquier cosa que cualquier persona hace allá afuera. Porque entonces nosotros vamos a ser mundanos, sino cristianos. Ya no vamos a tener la presencia de Dios en nosotros, por cuanto estamos compartiendo con el mundo. Que todo es vanidad. La fama se desvanece, todo es vanidad en este mundo. Pero cuando tú le sirves a Dios, lo que tú hagas para Dios permanece para siempre. Siempre Dios te va a poner en alto cuando tú le sirves a Dios. Porque si eres un hijo de Dios, representas a Dios aquí en la tierra
Y Dios siempre te va a poner en alto en todo lugar, donde quiera que vayas. Y siempre vas a andar con la frente en alto. No vas a andar cabizbajo porque vas a estar representando a Dios. Eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. Por lo tanto, donde quiera que vayas, vas a dar sabor y vas a alumbrar para Cristo. Porque tú tienes la presencia de Dios. Si nos mantenemos nosotros buscando de Dios, día con día, así vamos a vivir en esta vida hasta que el Señor venga. Un consejo del apóstol Pablo, ya vamos casi terminando, en Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 8. Vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo nos aconseja, a los efesios les aconsejó y a nosotros también nos aconseja, para no llenarnos del mundo, sino llenarnos de Dios. Del 1 al 8 vamos a leer, son más versículos, pero esos son los más esenciales que vamos a leer, ya para irnos casi yendo al final. Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es ser imitadores de Dios? Que tú vas a hacer, si tú eres hijo de Dios, tú vas a imitar lo que Dios hace como Dios. ¿Qué hacía Jesucristo? Jesucristo andaba en amor, Jesucristo tenía misericordia, Jesucristo era Dios mismo aquí en la tierra. Entonces dice que seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Sigue diciendo el 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay que andar en amor. El amor es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo andamos en amor? Cuando tenemos la presencia de Dios en nosotros. Porque si tú tienes la presencia de Dios en ti, Dios es amor, tú vas a tener amor para con los demás. Dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Así quiere Dios que andemos. El otro. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí vamos a parar en lo que es Efesios. No podemos nosotros andar como andan todos los mundanos allá afuera. No podemos nosotros participar de las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien hay que reprenderlas. Porque antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz, porque portamos la presencia de Dios a nosotros. Entonces nosotros somos luz, Dios es luz, nosotros somos luz. Por lo tanto, una persona, un hijo de Dios, no puede andar en tinieblas y decir que es un hijo de luz, que es hijo de Dios. Porque la luz no se lleva con las tinieblas. Por lo tanto, tú tienes que ser luz, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que alumbrar para Cristo. La presencia de Dios debe estar en nosotros para alumbrar a aquellos que están en oscuridad. Para alumbrar a aquellos que están perdidos, sin fe y sin esperanza, y decirles, mira, hay esperanza para ti. Dios te ama y Dios quiere salvarte. Con la presencia de Dios en tu vida, tú puedes llevar esta palabra a alguien, la palabra de salvación, y alguien puede ser salvo. Alguien puede venir a la iglesia y recibir la salvación, porque tú eres la luz allá afuera. Tú eres la luz en medio de las tinieblas. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos la presencia de Dios constantemente en nosotros, porque no sabemos a quién nos vamos a encontrar allá afuera. Puede ser que está alguien a punto de irse al infierno y tú con una palabra lo rescatas y viene y recibe a Cristo y entonces viene a ser hijo de Dios. Hay mucha necesidad en este mundo y nosotros somos portadores de la presencia de Dios y Dios nos necesita aquí en esta tierra, en este mundo. Aunque tú digas, yo no soy nadie aquí, pues si tú eres hijo de Dios, Dios mora en ti. Y tú vas a ser de bendición para otras personas. Tú puedes ser que otras personas sean salvas solamente porque la presencia de Dios está en tu vida.
porque tú eres diferente a todo el mundo allá afuera, porque tú como joven eres diferente a todos los que están allá perdidos, y tú puedes darles una palabra de salvación a esas personas, una esperanza para que ellos no sigan en esa vida desenfrenada. Es por eso es muy importante que nosotros entendamos de que Dios está en nosotros y que Dios nos tiene aquí con un propósito, y es para propósitos eternos, para que las almas se salven por medio del evangelio que nosotros predicamos. Así es que todos tenemos esta responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo, de estar llenos de Dios, de llenarnos de Dios. Y Dios nos está enseñando cómo llenarnos. Por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de los cánticos, por medio de compartir los unos y los otros. Así es como nos llenamos del Espíritu Santo, cantando entre nosotros, compartiendo entre nosotros. Vamos por último a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y ahí vamos a terminar, aunque es un poco temprano, pero hasta aquí es la enseñanza. En capítulo 2, versículos del 1 al 5, allí va dirigido este mensaje a la iglesia de Éfeso. Porque sabemos que esos dos capítulos, capítulo 3, habla de el mensaje a las iglesias. Y este mensaje es para Éfeso. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay un peligro para la iglesia cuando se acomoda. Aquí esta iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que sufría sufría en la obra de Dios. Pero el problema de esta iglesia fue que perdió su primer amor, dejó su primer amor. Entonces todo lo que hacía lo hacía por rutina, todo lo que hacía lo hacía, ya era una costumbre hacer lo que hacía. Y eso es lo peligroso en una iglesia cuando nosotros nos acostumbramos a una rutina. Es por eso que dije hace rato que necesitamos a veces el fluir, ver cómo Dios nos puede llevar a otros niveles. Porque cuando nos acostumbramos a una rutina, podemos caer como la iglesia de Éfeso aquí. Ellos trabajaban para Dios, ellos sufrían, pero había un problema, que habían dejado la comunión con Dios. Habían dejado su primer amor. Todo lo hacían por rutina. Ya el primer amor ya no estaba en ellos. Era una rutina siempre ellos hacer lo que hacían. Por eso vamos al versículo 2, que es donde empieza. Vamos al 2 y el 3, que es donde habla más fuerte. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Ellos hacían obras en el ministerio. Tenían paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que sabía que había gente mala que en realidad no se llevaban con ellos. Dice, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, tenían discernimiento. Pero el versículo 3 dice, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es por eso que le digo, una iglesia puede estar activa, una iglesia puede estar trabajando, pero se puede hacer una rutina en lo cual, cuando hacemos las cosas por rutina y no por amor al Señor y no porque tenemos comunión con Dios, puede ser que ya la presencia de Dios no esté en nosotros, porque hemos dejado lo primordial.
Y eso es lo que sucede muchas veces en las iglesias. Todo lo hacen por rutina, todo se hace por rutina. Y a veces se hace para agradar al hombre, para agradar a aquel que le dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esta actividad y aquello y aquello y aquello. Y se trabaja y se trabaja y se trabaja arduamente, como dice allí. Trabajan arduamente por amor al nombre de Cristo. Pero cuando se deja el primer amor, eso quiere decir que ya no hay comunión con Dios. Eso quiere decir que ya se ha dejado de orar, se ha dejado de meditar la palabra, se ha dejado lo primordial que es la palabra y la comunión con Dios. Se ha dejado lo primordial. Cuando una persona ya no tiene comunión con Dios, ya solamente va a trabajar en la obra de Dios como una rutina, es como ir a un trabajo. Es como ir a un trabajo secular. Y eso es lo peligroso, porque tú puedes decir, yo estoy trabajando para Dios, yo todo lo que hago lo hago para Dios, pero si ya no tienes comunión con Dios y ya no te llena la palabra, ya no te alimentas, ya simplemente trabajas por amor a su nombre, como dice allí, pero si has dejado la comunión con Dios, si hemos dejado la comunión con Dios, eso es lo peligroso. Y eso nos puede suceder a todos, desde los que empiezan hasta los que ya estamos pastoreando. Cuando un pastor pierde la comunión con Dios, ya simplemente, claro, va a haber servicio, se predica un mensaje, se exhorta, se alaba, se adora, pero ya la presencia de Dios no está en las personas porque ya las personas han dejado el primer amor. Y vuelvo y repito, eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso de los hijos de Dios. Es por eso que en muchas iglesias después viene el desánimo, porque como ya no tienen comunión con Dios, ya no adoran con esa devoción y ya no se llenan de la palabra de Dios, ya simplemente se van a la iglesia solamente por cumplir. Dicen, porque si no voy, van a decir que porque no fui, y me van a llamar, y me van a visitar. Entonces prefiero ir para que pues no me estén llamando ni me vengan a visitar. Pero lo importante es tener comunión con Dios. Lo importante es que en tu casa tú te vas en comunión con Dios. Dices, yo soy hijo de Dios, yo tengo que ir a tener comunión con Dios. Yo me voy a ir a orar. Yo voy a ir a leer la Biblia a ver qué Dios me dice. Me voy a congregar normalmente. Y así tú estás lleno de Dios. Así tú estás en comunión con Dios. Tienes la presencia de Dios, tienes el primer amor. Porque primeramente estás en comunión con Dios. Mientras tengamos comunión con Dios, nos alimentemos con la palabra de Dios, todo lo demás va a fluir. Porque lo más importante es que no perdamos el primer amor. Lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo demás que hagamos va a fluir. Pero la presencia de Dios en nosotros es lo más importante, hermanos. Es por eso cuando alguien dice, yo quiero orar, yo quiero que haya un día de oración, eso quiere decir que esa persona quiere llenarse más de Dios. Cuando los jóvenes dijeron, vamos a estar orando todos los sábados. Yo sabía que eso era de Dios porque cuando una persona dice, yo quiero orar más, quiero acercarme más a Dios, eso quiere decir que hay hambre de Dios. Hay anhelo de estar más cerca de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y cuando tú haces eso, cuando tú te acercas a Dios y tienes comunión con Dios, Dios nos va a dirigir. Dios nos va a dirigir qué hacer, cómo trabajar en su obra. Y de eso es de lo que se trata en la iglesia. De pedir dirección a Dios. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos ahora? Todo eso es muy importante. Lo más importante es estar llenos de Dios. Lo más importante es tener comunión con Dios. Lo más importante es llenarnos de la presencia de Dios, con su palabra y con la comunión con Él. Lo demás va a ir fluyendo. Nunca te vas a sentir desanimado si tú estás siempre orando a Dios. Nunca te vas a sentir desanimado. Por cuando tú tienes presencia de Dios, te la pasas en la presencia de Dios,
orando a Dios, y Dios va a estar contigo siempre. O sea que todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros como iglesia. ¿De qué nos vamos a llenar? ¿De las cosas del mundo o de la presencia de Dios? Deciden esta noche. Yo prefiero llenarme de la presencia de Dios, en comunión con su palabra, no dejar de congregarnos, y el Señor va a estar con nosotros hasta que Él venga, porque Él lo prometió. Y aunque tú no sientas nada, pero tú estás haciendo lo que dice su palabra, Él está allí. Él está con nosotros y Él está en control. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen al altar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y que el Señor nos ayude para... Vamos a tener una reunión ahora en la otra semana de diciembre, y que Dios nos dirija cómo organizarnos en diferentes áreas, y el próximo año que viene que Dios nos dirija también de cómo organizarnos, que el Señor nos dirige en todo, porque cada día que pasa es diferente. El que pasó, ya pasó. Cada día, cada mes, cada año son diferentes, y que Dios nos dirija el próximo año. Por eso vamos a tener esa reunión, para que Dios nos dirija qué hacer y cómo dirigir la obra. Adora a Dios allá donde estás, dale gracias a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos ayudas. Tú nos enseñas, Señor, cuando estamos mal. Tú nos enseñas qué está pasando, para que nosotros entendamos cómo debemos caminar, llevando tu presencia donde quiera que vayamos, siendo de bendición para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros familiares y aquellos que nos rodean, Señor. Que seamos siempre luz en medio de las tinieblas, que podamos llevar este mensaje a aquellos que están necesitados, ya que tenemos tu presencia en nosotros, y podemos, Señor, compartir tu presencia con aquellos que están perdidos, que necesitan ser salvos. Ayúdanos, Señor. Te adoramos. Adoremos a Dios con este canto, y así nos despedimos. Adore a Dios ahí donde está. Solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Que tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, oh, solo en tu presencia, allí me quedaré. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en
Señor, tu presencia es lo mejor, Señor. Que siempre, Señor amado, estemos en tu presencia, porque si estamos en tu presencia nos vamos a llenar de ti, Señor. Vamos a estar llenos de ti, vamos a ser vasijas, Señor amado, llenas de tu presencia, Señor, y no llenas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Danos discernimiento, Señor, cuando haya, Señor amado, cosas que nos están atrayendo, Señor, que podamos discernir, Señor, y entender, Señor amado, que necesitamos tu presencia más y más, que necesitamos llenarnos más y más de tu presencia, Padre, porque somos templo de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos día con día, Padre, porque este mundo va de mal en peor, Señor. Especialmente nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor, se están, Señor amado, llenando de cosas del mundo y no de ti, Señor. Que seamos nosotros, Señor amado, ejemplo para ellos, Señor, para que ellos, Señor amado, también se llenen de tu presencia, Señor. No de la tecnología, Señor, que los está inundando, Padre, sino que podamos, Señor, aconsejar, Señor, y que ellos puedan también, Señor, seguir nuestro ejemplo, Padre. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento de estas cosas, Señor, para así, Señor, estar llenos de ti, Señor, llenos de tu presencia, Señor, y así poder ayudar a otros que a lo mejor ya están sin tu presencia y a otros que nunca han tenido tu presencia, Señor, que podamos acercarlos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, ayúdanos, Señor. Ahora te pedimos, Señor amado, que nos lleves a nuestros hogares, quita todo tropiezo, todo accidente que el enemigo quiera provocar, Señor, que podamos llegar con bien, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, con nuestras familias, nuestros hijos, Señor, para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. Llévanos con bien, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante.